Bueno, vamos a comenzar esta primera etapa de la formación permanente que teníamos ya prácticamente asignada y puesta en nuestro calendario. Es una etapa nueva después de esta etapa del COVID dichoso y es una oportunidad también para encontrarnos. Ojalá que el tema sea lo suficientemente atractivo porque es esencial y además no podemos olvidar que en este momento el tema de la familia y todo lo que supone esto está bastante castigado a nivel social, cuando realmente es un tema esencial para la sociedad y sobre todo para los cristianos. Si tomamos conciencia de esto y vemos las realidades que hay alrededor de este extraordinario regalo que nos ha hecho el Señor, como es la familia, y ayudamos y animamos e iluminamos la vida de la gente que pertenece a nuestra comunidad eclesial, a todos los laicos, sacerdotes y también religiosos, será una oportunidad para ir contagiando a los demás esta experiencia tan enorme y al mismo tiempo necesaria. Ojalá que lo podamos hacer con la ayuda del Señor. E invocamos ahora, al comenzar, la ayuda de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Santa María, Reina de los corazones, ruega por nosotros. Buenos días, bienvenidos. Antes de nada, dar las gracias a don José Manuel por esta oportunidad, por poder tener la formación permanente, primera después de la pandemia, y por haber invitado a estos dos ponentes que tenemos esta mañana. La primera conferencia, Fausto, la insatisfacción del hombre moderno, fenomenología del queer, va a estar a cargo de don José Luis Marín Moreno, que es doctor en filosofía por la Universidad de Murcia, licenciado en estudios eclesiásticos por la Antoniana de Roma, máster en focusing, actualmente director del Centro de Atención Integral a la Familia, el CAIF Murcia, y está con su esposa, Toñi, que también nos acompaña, y sus 7 hijos, como familia en misión en la diócesis de Trento, en el norte de Italia. Pues le damos la palabra y escuchamos lo que nos tiene que decir esta mañana. Comenzamos esta conferencia. Bien, yo en realidad he querido preparar una conferencia que pueda arrojar o ayudar a arrojar una mirada crítica a lo que estamos viviendo en este momento. Y digo mirada crítica, porque en realidad lo que estamos viviendo es para ser críticos y muy críticos. En realidad, en España, en español, la palabra crítica, desgraciadamente, tiene un toque negativo, pero no es así, no ha sido así nunca. En alemán, la palabra crítica, en griego, la palabra crítica significa discernimiento, significa abrir la realidad. En realidad, la palabra crítica está muy cerca de la aletheia de la verdad, que es abrir eso que hay delante para descubrir qué es lo que hay dentro. Y esto es un poco la invitación que yo les hago, ¿no? Hagamos un viaje. Primero vamos a hacer mi conferencia se divide en 2 partes. Primeramente, si quiere, primeramente hablaremos de la insatisfacción del hombre moderno, les hablaré un poquito de Fausto. Como digo, en esta primera parte, la insatisfacción, sí, gracias, lo dejamos ahí, la insatisfacción del hombre moderno, y luego haré una descripción fenomenológica de lo que se viene llamando la teoría queer y explicaré bien qué quiere decir esa teoría, porque debajo hay toda una filosofía que es necesario conocer. Bien, yo creo que la figura de Fausto es de todos conocida. A mí me gustaría hacer un resumen muy breve de la figura de Fausto, porque más allá del personaje de una obra clásica de Goethe, como sabéis, Goethe es, digamos, el filósofo, poeta, dramaturgo, un poco todo de Alemania. Digamos que Goethe sería lo que para nosotros sería Cervantes, solo que unos siglos después.
Esto es, cuando hablamos de Goethe hablamos de un narrador, hablamos de un creador de ideas, un creador de poesía, un creador también de mitos. Fausto, de hecho, es un mito muy antiguo de la Alemania de la Edad Media, y él recoge todas estas tesis de Fausto. Fausto es un hombre, es un universitario, como pueden ver ahí, que ha hecho todo en la vida, pero no le satisface absolutamente nada. De tal modo que llega a tal punto su insatisfacción, su desesperación, porque la insatisfacción lleva siempre a la desesperación, que hace un pacto con el demonio para sacarlo del aburrimiento, para sacarlo de su total insatisfacción. Digamos que Fausto quería ser satisfecho por el conocimiento, alcanzó el conocimiento pero no fue satisfecho, quería prestigio, alcanzó el prestigio pero no le satisfizo este prestigio, y por tanto Fausto representa la imagen del hombre moderno, que es sobre todo la imagen del hombre insatisfecho. Por tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Fausto sería un símbolo de la insatisfacción. Hoy se habla mucho de dopamina. En realidad lo que estamos diciendo es que al cerebro le falta dopamina y a eso llamamos insatisfecho. El hombre se siente insatisfecho porque hay una parte de su cerebro que está pidiéndole lo que se viene llamando la sustancia de la felicidad. Bien, por tanto digo que a la base de toda esa insatisfacción de Fausto, por tanto a la base de la insatisfacción del hombre de hoy, a la base de nuestra propia insatisfacción, está la imagen justamente del hombre que ha negado la naturaleza humana. Y esto es fundamental. De tal modo que la insatisfacción supone vivir al hombre como una mera potencialidad. Y no se preocupen que ahora trato de explicar un poquito qué significa la potencialidad y por qué yo la enlazo con la insatisfacción. El hombre puede ser considerado como pura, mera potencialidad o puede ser considerado como un compuesto de potencia y acto. Todos ustedes, que son un público que ha estudiado filosofía, conocen perfectamente la teoría hilemórfica de Aristóteles. El hombre es un compuesto de materia y acto, de potencia y acto, de tal modo que el hombre se va desarrollando porque tiende en potencia a aquello que quiere ser. El problema es que si concebimos al hombre solo como mera potencialidad, dejamos al hombre absolutamente insatisfecho a la búsqueda de algo que no encontrará nunca, porque la potencialidad total no existe. Se ha llamado siempre a Dios acto puro. Tomás de Aquino le llamaba el ser por antonomasia, y es porque Dios no le falta nada, por eso no puede contener potencialidad. Pero si nos vamos al extremo contrario, considerar que el hombre es absoluta potencialidad es desnudar al hombre de toda naturaleza y, por tanto, lo dejamos sin ninguna definición. Y este es el punto que yo quería ahora centrarme un poquito. Por tanto, estamos asistiendo a la consumación de algo que llevamos siglos trabajando, que es la negación de la naturaleza humana. Durante muchos siglos, al menos ya desde el siglo XVII, de una forma más sistemática, se ha negado la naturaleza humana. El primero, lo pueden ver ahí, es John Locke, pero podríamos rastrear incluso más adelante, incluso más atrás, con Pico de la Mirándola, por ejemplo, que es todavía más antiguo. No he querido irme muy lejos porque quiero hacer una presentación simple, quiero llegar a Michel Foucault y, por tanto, quiero ser muy directo, ¿no? Ahí tienen todos los autores básicos. Yo me quedaría un poquito con Heidegger, porque Heidegger es un autor muy interesante. Heidegger es el primero que hace una sistematización de la negación de la naturaleza humana. Para Heidegger el hombre es Dasein, esto es, el hombre es ser arrojado en el mundo. ¿Y qué quiere decir que es esto tan complicado? Simplemente que el hombre está aquí, no sabe por qué está aquí, no sabe qué hace aquí y, por tanto, no sabe dónde va. El hombre es arrojado en el mundo, el hombre tiene que hacerse cargo de sí mismo porque es un hombre solo ante la muerte. Por tanto, el destino de Heidegger, el destino que Heidegger le da al hombre, es la soledad ante la muerte. El hombre no tiene absolutamente sentido y el único sentido se lo da una verdad, que somos seres que morimos.
esta filosofía, que luego se convirtió en teología negativa, tiene unas repercusiones enormes, ha tenido unas repercusiones enormes en la historia del pensamiento del siglo XX. Luego va a llegar la escuela de Frankfurt, todo esto le va a dar un tinte todavía más dramático, hasta llegar a Foucault. ¿Quién es Foucault? Foucault es un autor muy importante, es un autor del siglo XX, es un autor que ha estudiado muy bien la historia de la filosofía, pero él se ha considerado a sí mismo un no filósofo. Es más, en algunas de sus declaraciones decía que era un antifilósofo. Michel Foucault, sobre todo, era un pensador que rastrea la historia de las ideas. Yo les voy a hacer a ustedes una presentación muy simple de Foucault para que podamos arrojar una mirada crítica a qué está pasando en el presente, porque no se puede entender la situación antropológica de la Europa del siglo XXI sin visitar a Foucault. Y esto no lo digo yo, no es una tesis mía, sino que esto es una tesis ya consolidada en todas las facultades del occidente filosófico, incluidas todas las facultades de Estados Unidos. De hecho, Foucault es un ídolo en Estados Unidos, en las universidades, porque su pensamiento lo difundió Derrida, que fue absolutamente admirador de Foucault, entre otros. Bien, Foucault, como digo, él hace arqueología, anarqueología del saber, las dos palabras utilizadas de él. Él dice que él no es un filósofo, sino que es un historiador de las ideas. Él coge elementos actuales, los conceptos de su sociedad, digamos, de la década de los 60, y va a hacer un rastreo anterior. Por ejemplo, en Las palabras y las cosas hace una declaración que es una declaración fundamental, que es fundadora de un saber nuevo. Él dice que el hombre ha muerto y lo declara explícitamente en Las palabras y las cosas, una obra famosísima de 1966 cuya traducción no se dejó esperar en todas las lenguas europeas: alemán, holandés, francés, italiano e inglés. Se tradujo enseguida y enseguida su pensamiento se difundió. ¿Cuál es la tesis básica de Las palabras y las cosas? La tesis básica es eliminar la teoría de la correspondencia de la verdad aristotélica, en virtud de la cual las palabras tienen la significación que le dan los hechos. En la naturaleza hay esencia y las palabras nombran esa esencia, de tal modo que hay un correlato, hay una correspondencia entre la palabra y la cosa que es fundadora de sentido. Esto es tan sencillo como decir que yo le llamo ventana a una abertura que deja pasar luz y aire. Y eso es una definición que responde exactamente a aquello que estoy realizando. Por tanto, ventana es eso y no puede ser otra cosa. Esto que tienen ustedes delante es un atril y no es una ventana, porque no es una abertura que sirve para que entre el aire y la luz. Bien, esto que nos parece tan obvio a todos nosotros, pues efectivamente en Las palabras y las cosas lo que va a poner de relieve es que esa relación es una relación convencionada. Por tanto, son los hombres los que hemos llegado al acuerdo de nombrar las cosas y darles una correspondencia, porque la correspondencia no está en los hechos, dice Foucault, está en la relación de significados de las palabras. Las palabras y las cosas pone de relieve que ya no hay cosas que son nombradas por palabras. Por tanto, no hay una realidad definida por palabras. Hay toda una trama de significados que crean autosignificado. Esto es muy importante, porque yo podría hacer ahora un juego con Foucault y definir esta asamblea de personas que hay aquí como nuevos seres que viven en nuevas tierras y que estudian nuevas tareas. Y por tanto la definición de sacerdote la cambio absolutamente en virtud de esta correlación de ideas. Un sacerdote ahora puede ser una persona que vive en un mundo paralelo con objetos que no existen, con significados no relacionados. Y esta es la definición de sacerdote que he dado ahora. Como está absolutamente coherente con todo lo demás, ustedes a partir de ahora son esto que acabo de decir. Porque no hay una realidad debajo, y este es el punto. Por tanto, si tenemos en cuenta la tesis de Foucault, hemos llegado a la consecuencia más dramática que se puede llegar en filosofía, que es anular la naturaleza humana. Ya no está el hombre ha muerto, como veremos luego en la tesis fundamental. Pero no queda ahí solo el análisis de Foucault.
el análisis de Foucault, en arqueología del saber, ahí inventa una metodología completamente nueva, una metodología que ha venido llamándose estructuralismo y luego sus discípulos postestructuralismo, que dice exactamente esto que les he dicho. Esto es, yo cojo una definición de una palabra, amplío el campo semántico, divido los distintos significados y de una palabra pueden salirme 5 correlacionadas. Pero al final la pregunta es, ¿dónde está el sentido del saber? O más todavía, ¿dónde está el sentido? Podríamos decir, ¿dónde está el significado? Pero no queda ahí la tesis de Foucault. Foucault va más allá, un poquito más adelante, ya una década después, en plena revolución europea sexual y de trabajo, estamos ya andando 1975, 76, 77, Foucault lanza una tesis que es absolutamente disolvente. En Historia de las Ideas, que es una obra que se publicó en 4 volúmenes, aunque él tenía una visión unitaria de lo que quería hacer, pero se publicó en 4 volúmenes, hace un análisis histórico de los discursos de la sexualidad. Aplica todas sus tesis estructuralistas a la sexualidad. Esto es, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué se entiende por sexualidad? Vayamos a hacer arqueología. Esto es, vayamos a la sociedad victoriana y veamos cómo se ha ido viviendo la sexualidad. Veamos cuál es el concepto de heterosexualidad, veamos cuál es el concepto de homosexualidad, veamos cuál es el concepto de todas las prácticas sexuales llamadas así tradicionales por la sociedad victoriana, por la sociedad clásica, digamos, por la sociedad, cuando llamamos sociedad victoriana estoy llamando sociedad clásicamente religiosa, por simplificar ideas. Evidentemente hace un análisis interesantísimo de los confesionarios, Foucault, que yo creo que viene muy al caso de este público, ¿verdad? Por ejemplo, él pone, en otro tipo de público pondría otros ejemplos, aquí me parece que viene al caso, este análisis del confesionario que hace Foucault. Él pone un ejemplo, dice, una señora victoriana, con una sexualidad clásicamente entendida, tiene procesos de comprensión de su sexualidad que son absolutamente secretos y que solo se dan en los confesionarios. Por ejemplo, actividades como la masturbación o el autoplacer solo se dan en confesionarios, solo se explicitan en confesionarios. Esto es, solo se ponen nombre en los confesionarios. Los sacerdotes con las señoras victorianas han hecho un debate, un diálogo, creando conceptos nuevos de lo que significa masturbación, de lo que significa placer, de lo que significa acceso a la sexualidad. Y lo han creado los sacerdotes en los confesionarios con las señoras que venían a confesar. Y esto es muy inteligente, porque lo que está diciendo Foucault es que el discurso crea conceptos, de tal modo que la amoralidad e inmoralidad de los actos no son intrínsecamente reales, sino que son creados en el debate. Si ustedes se dan cuenta, estoy dando pequeñas pinceladas para llegar luego a la gran conclusión de Foucault. Y la gran conclusión de Foucault no se deja esperar. Los conceptos de la sexualidad que vertebran la sociedad victoriana, por ende la sociedad occidental, son construcciones hipotéticas generadas en el debate que no tienen significación alguna y muchísimo menos sustancialidad. Ha descargado Foucault la sustancia de las cosas. Descargando la sustancia de las cosas, ha definitivamente llevado adelante todo el proyecto de libertad que junto con la potencialidad de los existencialistas ha hecho que hoy vivamos la libertad desde este punto de vista. Yo les he preparado a ustedes ahí un esquema muy simple, donde se ha visto que la libertad ya no tiene límites. La libertad, tal como se ha entendido siempre en la historia de la filosofía, no es un hacer todo. No es una mera potencialidad. La libertad no es una capacidad de elección. La libertad no es libre albedrío. La libertad es un modo, es una esencia. Por tanto, el hombre elige solo aquello que le conviene y no puede elegir lo que no le conviene, porque lo que no le conviene es irracional y no se elige la irracionalidad. Desde este punto de vista, todas las tesis de Foucault han hecho tabula rasa en el sentido de la libertad. Y ahora aparece un nuevo concepto de libertad. La libertad
como ausencia de límites. No hay límites en la libertad. ¿Por qué? Porque el hombre es mera potencialidad y, por tanto, el hombre ha dejado de ser hombre. El hombre tiene pura potencialidad y la libertad convertida en pura potencialidad es libertad destructora y autodestructora. Y ahí tienen los 3 ejemplos que he querido simplificar. En el humanismo se ha hecho una sustitución de Dios. Saben ustedes que las tesis humanistas empezaron, digamos, con un sentido cristiano, con Descartes, pero definitivamente Descartes no supo nunca ver las consecuencias de su pensamiento. Y lo que hizo fue sustituir definitivamente a Dios y entronizó al hombre con su famosa conciencia eterna. No era el proyecto de Descartes hacer eso, porque quiero recordar aquí en esta asamblea que Descartes era profundamente religioso, no quiso hacerlo, pero dividiendo el mundo en res extensa y res pensante, entre el pensamiento y la extensión, dividiendo el mundo, lo que hacemos es destituir a Dios. Y eso es lo que hicieron, por supuesto, sus discípulos, nunca él, como digo. Pero luego pasamos a una época de transhumanismo y ya estamos en pleno siglo XX, finales ya del siglo XX. Digamos que el transhumanismo son tesis que son aplicaciones científicas del existencialismo, que les venía diciendo hace un momento. En el transhumanismo lo que se ha sustituido es el hombre, porque ya no hay Dios. El transhumanismo sustituye al hombre. ¿Qué es el transhumanismo? La consideración de que como el hombre es mera potencialidad, solo falta enlazar al hombre con dispositivos tecnológicos. Y esos dispositivos tecnológicos lo que hacen es ampliar al infinito de un modo reticular la posibilidad de actuación del hombre. Por tanto, la actuación del hombre, que hasta la filosofía de la Edad Media era limitación, ahora, por obra del transhumanismo y con la tecnología, la cibertecnología, se considera no hay ya límites posibles a lo humano. Lo humano ha atravesado sus propios límites. Y ahí tenemos desde el doping, que es la versión más soft, más light de este pensamiento, hasta la implementación de corazones en otras dimensiones, la producción en impresoras de 3D de dedos, de órganos nuevos que se están ya fabricando, ¿no? Hoy ya no se puede hablar de ciencia ficción, sino que hay que hablar ya de realidades. Pero aquí no queda todo. Se ha dado un paso más en el proceso de invención del hombre y se ha vuelto a la disolución total del hombre, que es donde estamos en este momento, en el poshumanismo. ¿A qué llamamos poshumanismo? Llamamos poshumanismo a el atasco general de la civilización ante la imposibilidad de pensar lo humano. Ya no hay posibilidad de pensar lo humano, porque lo humano ya no tiene límites. Y como no tiene límites, no sabemos dónde estamos y no sabemos qué es lo humano. De tal modo que el primer cyborg, un inglés, me parece que era catalán, se introdujo en el cerebro, porque tenía una enfermedad que no podía ver colores, se introdujo en el cerebro, nació viendo blanco y negro, se introdujo en el cerebro un dispositivo que le hacía interpretar los colores a través del sonido. A partir de entonces empezó toda la teoría cyborg, pero no acabó ahí. Cualquier persona que tenga un bypass en el corazón es un cyborg, es un tipo de hombre robots, de algún modo, porque tiene dispositivos artificiales que amplían su naturaleza, y esto es algo positivo. Pero cuando la naturaleza se amplía a niveles sin límite, entonces nunca sabemos cuál es el límite. Ahora, por ejemplo, tenemos un problema en el deporte, porque con los transgénero pueden participar, si son masculinos, en equipos masculinos, pero tienen sensibilidad femenina, y al revés. Pueden tener la fuerza masculina, las piernas de un transgénero femenino puede ser piernas masculinas, y por tanto estamos jugando en desventaja, y por tanto podemos considerar doping a este tipo de intervención en el deporte. Ahí hay todo un debate poshumano muy interesante que se está generando ahora, en este momento, en toda Europa. ¿De acuerdo? Bien, pero no, como siempre, tenemos que pasar adelante. Vamos ahora a la fenomenología del queer, que esto me parece justamente ya donde estamos viviendo. Todo lo que hemos dicho en poco tiempo, porque digamos que mi compromiso es estar en torno a 55 minutos, no más, todo lo que hemos dicho no es más que para presentar dónde estamos en este momento. Y estamos justamente en un momento óptimo para
definir qué es la teoría queer. Primeramente, qué significa queer? La palabra queer es una palabra inglesa que significa raro, extraño, que se ha usado en los años 60 y 70 en Estados Unidos justamente para definir lo raro, lo extraño. Hay otras palabras que definen queer, pero yo no quiero decirlas en este aforo porque me parecen malsonantes, pero son autodefinidas, así se definen ellos mismos, ¿no? La teoría queer. Esta imagen que ustedes están viendo ahí, que es una imagen muy recurrente, es de una danza japonesa queer. Digamos que la danza japonesa queer es atravesar los límites de lo humano en la danza. Por tanto, llega un momento, si tienen oportunidad les invitaría a ver algún vídeo de esto, que tenemos en YouTube muchos, podrían ver estas danzas japonesas queer, porque son verdaderamente fascinantes. Llega un momento en que ya no se sabe dónde está el movimiento de lo humano. Parece que está literalmente flotando en el aire, porque está generando movimientos de potencialidad infinita. Verdaderamente es impresionante verlo, estéticamente, digamos, curioso, cuando menos curioso. Pero debajo de esa danza japonesa queer hay toda una teoría, la teoría de lo torcido, de lo raro, de lo extraño. Esa teoría queer pretende superar las diferenciaciones de sexo y de género, porque ya no estamos en la superación del sexo. La teoría de género ya está en desuso. Por tanto, la teoría feminista de género ya está en desuso. En las universidades se va a una velocidad enorme en la creación de pensamiento. Nosotros tenemos que arrojar una mirada crítica a lo que está ocurriendo en las universidades porque va todo a mucha velocidad. Hasta hace 3 o 4 años uno podría hablar de género y decir que el género intentaba superar la sexualidad biológica, pero es que queer lo que hace es superar también el género. Porque también el género es una imposición. Ahora creo que estamos en disposición de clarificar bien todo lo que hemos dicho anteriormente en pequeños bocetos. Quiero detenerme un momentito en esa frase de Beatriz Preciado que ahora les presentaré, que es muy interesante. Beatriz Preciado, un filósofo española, dice: los cromosomas sexuales XX, XY son un modelo teórico que sirve para entender una determinada estructura biológica. Yo quiero un momentito centrarme y fijarme bien en esto que está diciendo Beatriz Preciado, que es verdaderamente postestructuralista. Ha desarmado completamente el significado de la sexualidad biológica y desarmándolo ha dejado sin ninguna armadura, sin ningún ensamblaje, la sexualidad humana, porque ya no hay humano. Está diciendo Beatriz Preciado que los cromosomas son una invención, son un modelo teórico. Un modelo teórico quiere decir que hubo un señor que en un momento dado dijo que el cromosoma es XXXY dependiendo si sea varón o hembra, masculino o femenino. Porque ser varón y hembra es ser nada, porque donde no hay hombre, donde no hay estructura humana, no podemos hablar de hombre y mujer, porque no hay estructura humana. Donde no hay estructura humana, no podemos hablar de género masculino o femenino, porque el género masculino o femenino refiere inmediatamente a una estructura biológica, a una base real. Y si no hay base real, no podemos hablar tampoco de género. De tal modo, ¿qué es lo que queda? Hagamos un análisis, dice Beatriz Preciado, hagamos un análisis de la sexualidad, de la deconstrucción del género. Y eso es lo que va a hacer exactamente ella en su pensamiento. Les quiero presentar tres personajes muy interesantes que están generando debate en todas las universidades mundiales. Son 3 mujeres, 2 españolas y una estadounidense. La primera mujer que ven ahí, Judith Butler, mujer, ¿cómo digo esto? Son personas queer, tal como se llaman ellos. Por tanto, si ustedes ven la presencia de Judith Butler o Beatriz Preciado, ya aparecen hombres, pero son mujeres. Y en cualquier caso no quieren ser definidos con absolutamente nada porque son queer. Por tanto, no se dejan definir. Judith Butler, estadounidense, discípula de Foucault, amante de Foucault en el sentido de pasión filosófica, ha seguido todas las tesis de Foucault al pie de la letra.
Las ha aplicado a la teoría feminista al principio y después ya a la teoría de género. Y al final abandonó la teoría de género y se quedó con su teoría queer. Judith Butler, hoy por hoy, es la pensadora por excelencia en Estados Unidos, generando debate en todas las universidades, sobre todo en la Universidad de Boston, Massachusetts, toda la zona, digamos, generadora de debate. Ustedes saben bien que todo lo que se genera en Boston, en Massachusetts, inmediatamente va a la Universidad de París y a partir de ese momento ya ha hecho invasión de ideas en el mundo. Así funciona la universidad a nivel mundial, ¿no? Digamos, los dos grandes núcleos de pensamiento crítico. Judith Butler, que enseña actualmente su teoría queer, viene a decir básicamente esto. Se llama teoría de la performatividad, que parece complicado, pero es muy sencillo en la base. La teoría performativa viene a decir que los discursos de género son discursos que crean lo que se nombra. Cuando yo le digo a unos amigos que ha tenido un niño varón, felicidades, qué niño más guapo, eso es un discurso performativo, porque mi palabra impone y crea la realidad de lo que hay en ese carrito, porque lo que hay en ese carrito es queer, no tiene definición, no se puede definir. Cuando yo le pregunto qué niño más guapo has tenido, o cuando yo le digo qué has tenido y mi amigo me dice he tenido una niña, hemos hecho una violencia en el significado de las palabras. Eso se llama la teoría performativa. La teoría performativa quiere decir que si yo a ustedes les digo usted es sacerdote, estoy imponiendo una violencia estructurada al significado de lo que ustedes son. Por tanto, la teoría performativa viene a decir esto tan sencillo como que cuando yo digo que algo es blanco, estoy creando el blanco en eso que está ahí. Cuando yo digo que eso es una ventana, estoy imponiendo un significado a la ventana, estoy creando el significado de la ventana. Porque la ventana no tiene ningún significado. La ventana no tiene significado porque no hay ninguna esencia. Por tanto, cuando yo hablo con usted y lo considero un hombre, lo estoy tratando performativamente como hombre, lo estoy creando yo. Por tanto, la teoría performativa, atención, porque tiene una base reguladora muy importante de normatividad. Porque si esto lo pasamos al nivel de normatividad ética, entonces, ¿cómo podemos hacer juicios de valor, juicios críticos ante distintas situaciones, pues como la eutanasia, que está ahora en desgraciada moda? ¿Cómo podemos hacer juicios normativos de realidades que ya están desestructuradas? Si se dan cuenta, eliminando el significado de las cosas, eliminando la teoría de la correspondencia de Aristóteles, el hombre queda en manos de su propia creatividad perpetua. Y esa es la teoría de la performatividad. La teoría de la performatividad es la creatividad sin límites, es la creatividad de la potencialidad. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo, pero acabo de definir a Dios. Acabo de definir a Dios. La creatividad, la mera potencialidad de la creatividad. La creatividad siempre es en acto. Por tanto, evidentemente el sueño de jugar a ser Dios ha quedado perfectamente consumado en toda la teoría performativa. Pero ahí no queda todo. Beatriz Paul Preciado, así quiere ser llamada. Beatriz cambió el nombre a Paul, pero ahora quiere ser llamada Beatriz Paul Preciado en este juego eterno de creación. Ella tiene a mí me permiten ustedes que le llame ella porque biológicamente sigue siendo una mujer. Por tanto, Beatriz tiene un libro que se llama Manifiesto Contrasexual, que es exactamente recogido de todas las tesis de Foucault. Lo que hace Beatriz es coger todas las tesis de la teoría de la sexualidad de Foucault y lo va a aplicar a la sexualidad artificial creada por las mujeres. Y hace en Manifiesto Contrasexual todo un análisis de todos los juegos eróticos que utilizan fundamentalmente las mujeres, como el dildo y otro tipo de actividad, otro tipo de aparatos. Hace verdaderamente un análisis disolvente de lo que significa la sexualidad y viene a decir en síntesis esto: la sexualidad no es un juego de placer, es justo al contrario, es el placer el que inventa la sexualidad. Es el placer el que ha puesto nombre a los distintos tipos sexuales. Por eso se habla de placer femenino, placer masculino, infringiendo una violación a los significados. Viene a decir en Manifiesto Contrasexual. A partir de ese momento,
Beatriz Preciado se convierte ya en líder de masas queer. Ya no hay mujeres, por tanto no hay feminismo. Lo que viene a decir Beatriz Preciado con Judith Butler es que el feminismo hay que eliminarlo como se eliminó el machismo. Estamos ya mucho más adelante en toda la corriente teórica. Y luego acaba Teresa Forcades, que también es española, creo que ya es ex monja, me parece, ustedes creo que la conocen bien, porque es una activista catalana, nacionalista catalana. Ella es seguidora de todas estas corrientes, absolutamente, conoció el pensamiento, Teresa Forcades conoció todo el pensamiento de Beatriz Preciado y Judith Butler y por supuesto de Michel Foucault, y empezó a hablar de la teología queer. Esto es, todas las tesis que yo les he dicho a ustedes, todas, ella las aplica a la teología. Evidentemente, quiero ahorrarme distintas palabras para definir la Trinidad de lo que hace Teresa Forcades, porque creo que no es ni siquiera de buen grado, ni siquiera es agradable estéticamente de las cosas que dice de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Viene a aplicar todo lo que les acabo de decir de la sexualidad a Dios, y por tanto pueden ustedes imaginar qué tipo de pensamiento generará y genera Teresa Forcades. Y esto es exactamente la teoría queer, la invención de la destrucción del hombre moderno, y he usado bien las palabras. La invención de la destrucción. Se han inventado la destrucción, nos han hecho creer que el hombre es posible destruirlo y nos hemos creído esa invención. Por tanto, vivimos con la invención de que el hombre ya no existe. Vivimos con la invención de que Dios ya no existe, pero efectivamente es una invención y nos lo hemos creído. Vamos allá, uno a uno, en un momentito, de Judith Butler. Yo creo que ya les hemos hablado, ¿no?, de que la teoría performativa viene a decir que no hay esencia en el ser humano. La esencia del ser humano solo viene expresada en cada momento de un modo creativo. Por tanto, no hay límites. La sexualidad ya no es base biológica, no hay límite alguno. Todas las teorías educativas en Europa han agarrado todas estas teorías y las han implementado en los colegios. Y es lo que tenemos el resultado. Hace 19 años mi mujer y yo empezamos una batalla ideológica con la educación para la ciudadanía. Dijimos todo esto que hoy estoy diciendo. Dijimos que todo esto venía, que hace ya 19 años de esto. Hablamos ya de todo esto hace 19 años, nos leímos a estas autoras ya hace 19 años, pero todavía pensábamos en España que esto quedaba demasiado lejos y que esto era un cuento, era una fábula. Bien, desgraciadamente no es una fábula, aquí tienen ustedes ya el resultado en todas las universidades, por supuesto la nuestra de Murcia también, y conozco bastante bien la Universidad de Murcia porque me doctoré en ella y conozco cuáles son las tendencias de esta universidad. Por tanto, desgraciadamente, una vez más, la profecía viene cumplida en negativo. Beatriz Preciado hace una crítica terrible al heterocentrismo y supera el sexo y el género, como les decía antes, que es fundamental. Yo quería decir solo una palabra de Forcades, pero, bueno, no sé si la digo, casi que sí. Teresa Forcades dice que el amor del padre no es un amor sexual, es un amor queer. Eso dice literalmente. Por tanto, un amor queer quiere decir que es un amor de libre generación. Es un amor sin sexualidad. Atención a esta tesis. Según la teoría queer, el amor queer no tiene sexualidad, no tiene género. Si eso es así, Dios ama con un amor queer. Dios ama sin género y sin sexo. Por tanto, si eso es así, el misterio de la redención no pasa por una sexualización corporal de Jesús de Nazaret. Por tanto, Jesús de Nazaret podría bien ser considerado una idea queer. Yo les invito a leer a Teresa Forcades porque verdaderamente vale la pena para identificar bien qué tenemos delante. Bien, ha habido una evolución de la idea. Ha habido una evolución de la idea de lo que significa el hombre. Lo ha habido, querámoslo o no. Estamos en este momento ante un vacío de pensamiento y aquí es donde yo quería aterrizar. Normalmente la persona ha sido considerada como sustancia individual de
naturaleza racional. Y esto hasta hace muy poquito estaba considerado como la definición de hombre, persona. Descartes da un paso más. Soy una cosa que piensa, res cogitans. Si soy una cosa que piensa, dejo la puerta abierta a la desustancialización. Con Heidegger se inventa la mera existencia y tenemos aquí uno de los adalides en España, Ortega y Gasset, que habló de que yo soy mera historia, no existencia. Ya saben ustedes el debate de Heidegger, Ortega y Gasset. Al final, Ortega y Gasset llega a decir que soy historia, por tanto me creo y me recreo y me genero en cada parte de la historia. Y luego la teoría queer, que habla de que yo soy yo y mi actuación. He querido parafrasear a Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y tenemos ya un vacío de pensamiento. Como digo, un vacío de pensamiento que tiene que ser llenado. Tiene que ser llenado. Ha habido dos tesis que han permitido este vacío que tenemos hoy. La primera tesis ya fue una profecía de Nietzsche en los albores del siglo XX. En la Gaia Ciencia, Nietzsche dice, Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. Somos nosotros los que hemos matado a Dios. Atención, porque Nietzsche no dice que Dios no existe. Nietzsche dice que hemos matado a Dios. Hemos matado la esencia de Dios. Una vez que hemos matado la esencia de Dios, el hombre ha muerto. El hombre muere por consunción. No es que matemos al hombre, es que el hombre ha muerto. Y esa es la tesis que les acabo de decir hace un minuto de Michel Foucault. De tal modo que Nietzsche, Foucault, presentan un desafío a la humanidad sin precedentes. Nietzsche profetiza la muerte de Dios, Foucault constata la muerte del hombre. Y todo lo que ha ocurrido en los años 80, 90 hasta nuestros días es fruto de esa muerte y de esa desaparición. ¿Qué tenemos, por tanto, ahora? Voy acabando ya mi conferencia. ¿Qué tenemos ahora? Fruto de todo esto, ¿qué hay? Tenemos el hombre líquido de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman no habla exactamente de hombre líquido. Quiero aclarar que ese enunciado es mío. Zygmunt Bauman habla de modernidad líquida, de amor líquido. No llega a hablar de antropología líquida. Yo he querido parafrasear un poco a Zygmunt Bauman y llamar que lo que tenemos hoy delante es el hombre líquido. El hombre líquido quiere decir un hombre sin sustancia, un hombre sin consolidación, un hombre sin acto. No hay acto. Es mera potencialidad que se convierte en líquido. La tesis de Bauman es una tesis muy fuerte. Él habla de modernidad líquida, en tanto que el líquido es capaz de adaptarse a cualquier cosa. El hombre líquido se adapta a cualquier recipiente. Por tanto, no nazco en un cuerpo de nada. No nazco en ningún cuerpo. Nazco en una idea líquida que se forma y se conforma creativamente a lo largo de la vida. Esto sería básicamente la conclusión de lo que llamamos hombre líquido. Por tanto, es inútil preguntar qué eres, porque no es un juego preguntar qué eres, y muchísimo menos habría que preguntar quién eres, porque somos hombres líquidos, y por tanto nos adaptamos a cualquier recipiente. Pero ante todo esto, yo creo que vale la pena, creo que toda esta descripción que les hemos hecho en un momentito, ¿verdad?, creo que vale la pena pararse un momentito y reflexionar sobre algo que ocupó el concilio durante muchísimos años. En Gaudium et Spes ustedes conocen perfectamente esta definición, digamos. El misterio del hombre solo se esclarece verdaderamente a la luz del verbo del misterio encarnado. El misterio del hombre, que es un misterio, solo se esclarece con otro misterio. Atención, porque decir que el hombre es misterio no es decir que el hombre no puede ser definido. Atención, decir que el hombre es un misterio no quiere decir que el hombre quede desasido de su sustancia, de su potencia y de su acto. Decir que el hombre es un misterio es engrandecer al hombre y posicionarlo exactamente en la grandeza más grande que tiene, que es que no puede ser agarrado por nada, no puede ser, si quieren ustedes, definido por nada, a menos que
tenga una referencia para ser definido. Y en este caso la referencia la tenemos en el misterio del Verbo encarnado, en Jesucristo. Por tanto, ahí tenemos, yo creo que toda una serie de tesis que habría que desarrollar bien. Yo soy de los que piensa, y lo he comentado con Ángel hace un momentito, yo soy de los que piensa que el concilio tiene que ser leído y releído de nuevo. Y Gaudium et Spes tiene que ser leída hoy más que nunca. Porque ante este desafío de lo humano que tenemos, en Gaudium et Spes se da toda la visión de lo que ha ocurrido. De hecho, Gaudium et Spes es una lectura profética de todo lo que ocurrió después. No solo hacen profecía los filósofos en negativo. La Iglesia tiene una misión importante de hacer profecía, pero primero hay que arrojar una mirada crítica. Yo lo que quiero y lo que he querido es hacer un poquito esta cuestión de la mirada crítica. Voy acabando. El desafío, según yo, y esto es una propuesta absolutamente humilde, el desafío, según yo, que tiene la Iglesia en este momento es el del anuncio del Evangelio. El Papa Francisco ha hablado ya y habla mucho del primer anuncio, pero hace falta saber bien qué tenemos delante cuando hablamos del primer anuncio. El desafío de la Iglesia, como digo, es el primer anuncio, pero para anunciar necesitamos saber dónde está el hombre para ser anunciado. Necesitamos saber qué tipo de hombre viene anunciado. El hombre líquido que tenemos delante es un hombre sin referencias. Por tanto, el anuncio va a un hombre líquido, sin consolidación. ¿Cómo vamos a anunciar? Y esto, repito, tómenlo con pinzas porque es una propuesta mía. ¿Cómo anunciaremos la salvación a los hombres cuando ya no hay hombres? Hace falta que los hombres líquidos tengan una referencia sólida. Y esa referencia sólida, donde pueden ser mirados, donde pueden ser reflejados, sin duda, hoy más que nunca es la comunidad cristiana. Los hombres viven solos, sin referencias, los hombres están líquidos, sin ninguna fundamentación, y hace falta que vean modelos de solidez, modelos de humanidad. Y a mí no se me ocurre otro modelo de humanidad que la comunidad cristiana, la familia cristiana. No se me ocurre otro modelo. No se me ocurre otro modelo ahora que estamos en Adviento que la familia de Nazaret, donde realmente el hombre tiene toda la solidez y consolidez. Pero la pregunta no se deja esperar. Si lo que queremos es solidificar al hombre en reflejos sólidos, necesitamos generar y crear comunidades cristianas que puedan acoger a este hombre, porque los hombres no vendrán a la Iglesia. Estos hombres líquidos no vienen a la Iglesia. Por tanto, necesitamos una Iglesia en salida verdaderamente, Iglesia en salida, según mi humilde concepción y opinión, no es que salgamos a ningún sitio, sino antes bien que abramos nuestras casas al hombre líquido para que entren y nos conozcan. Conozcan a nuestras familias, conozcan al hombre sólido en la familia y ahí puedan ser regenerados de nuevo. Y ahí es donde tenemos el caldo para anunciar el Evangelio. Yo creo que la Iglesia en salida, y perdóneme don José Manuel por esta interpretación que es absolutamente mía, la Iglesia en salida, según la vivimos en mi familia y según la veo yo, es abrir la puerta para que los hombres líquidos entren y vean. Venid y veréis, entrad y veréis. Yo creo que este es el desafío maravilloso que tiene la Iglesia. Y yo doy ya por finalizada mi conferencia porque ahora vendrá Antonio Sastre a desbrozar todo esto que les he dicho. Muchas gracias a todos por su comprensión.